Buenos días. El Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México les da la más cordial bienvenida a la inauguración del segundo Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar, el Género y los Derechos Humanos. Esta mañana en la mesa de inauguración contamos con la presencia en el presidium de la maestra Margarita Cortés, directora general de la Unidad de Igualdad de Género de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la doctora Mónica González Contró, abogada general de la UNAM, la maestra Alexandra Haas, presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, la maestra María del Carmen de Lara, directora del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, la doctora Elena López, secretaria académica del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, la doctora Lucía Núñez, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género y co-coordinadora del Congreso, maestra Nashieli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, la doctora Lucía Rafael, coordinadora general del Laboratorio Nacional Diversidades, UNAM-CONACYT y co-coordinadora de este Congreso, y el doctor Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Tiene la palabra la doctora Lucía Rafael de la Madrid. Bueno, pues ya empezamos de una manera un poco más oficial. Quiero empezar por agradecer al doctor Pedro Salazar por esta posibilidad de integrar no solamente este segundo Congreso Buenas Prácticas en el Juzgar el Género y los Derechos Humanos, sino la posibilidad que se ha ido dando a través de estos 2 años de este Laboratorio Nacional Diversidades. Tenemos poco tiempo para hablar y tenemos el honor de tener gente mucho más interesante que yo, así que lo único que voy a hacer es agradecer al equipo del Laboratorio Nacional que hizo posible este congreso, que se entregó completamente y sin ellos esto sería absolutamente imposible. Entonces, agradecer rápidamente a Adriana Segovia, a Adriana Sereno, a Antonio Cíntora, a Nancy de la Maza, a Fernanda López, a Victoria López, a Ignacia Martínez, a Karen Cabrera, a Iris González, a Nicole Barandarian, a Siobhan Guerrero, a Ricardo Martínez, a Viviana Pineda y a todo el equipo de difusión cultural y del área administrativa de este instituto que se han matado para que esto funcionara en buen tiempo. Muchísimas gracias y dejo la palabra a la doctora Mónica González Contró. Muy buenos días. Buenos días a todas y todos. Pues quiero en primer lugar agradecer y felicitar a pues mis queridas y admiradas Lucía Rafael y Lucía Núñez, coordinadoras de este seminario pues tan importante, pues que trata un tema por demás relevante. Quiero decirles que, pues bueno, son además mis grandes maestras en el tema de género, un tema pues en el que yo tenía poca experiencia hasta antes de tipo académico, hasta antes de entrar a ser abogada general. Y me parece que es un tema pues de gran actualidad, muy pertinente, que tiene que ver con pues un debate y una tendencia que se ha dado en las últimas décadas, especialmente pues a finales del siglo XX y XXI, que empieza a cuestionar si el derecho realmente, la simple aplicación del derecho, puede conseguir pues el fin último de que es la justicia. Y desde luego pues que todo esto y la movilización, digamos la visibilización del movimiento feminista, de los movimientos de los derechos humanos, pues han revelado que el derecho, lejos de ser neutral y de conseguir el objetivo, tiene cierta tendencia siempre cuando pretende aplicarse de manera ciega. De tal manera que en particular el tema que nos ocupa, que es el género, que tiene que ver además mucho con el Laboratorio Nacional de Diversidades que coordina la doctora Lucía Rafael, porque el género no implica solamente hombres y mujeres, sino que implica una gran diversidad de manifestaciones justamente del género, es un elemento esencial en el momento de juzgar.
el derecho, digamos, y los juzgadores tienen que tomar en consideración la discriminación estructural que han vivido personas justamente de las diversidades, ¿no? De aquellas diversidades que se alejan de este modelo ideal del titular de derechos, que es el varón adulto propietario, que aún a 200 años de la Revolución Francesa no hemos conseguido superar, y que este modelo, que además yo siempre he existido, que ni siquiera existe porque ni siquiera los varones pueden podemos decir ni siquiera pues un varón exitoso, blanco, digamos el prototipo, que es un ser completamente autónomo, sino que en general las personas, los seres humanos somos interdependientes. Y el género ha sido además pues una de las cuestiones que ha tenido como consecuencia la discriminación y el no acceso a la justicia, aún con la aplicación estricta del derecho. De tal manera que este programa, que además combina la interdisciplinariedad muy necesaria en, pues en estos temas, ¿no? Porque no podemos justamente solamente aplicar el derecho, vamos a tener, y esto es riquísimo, ¿no? Presentación de obras cinematográficas, documentales, gente de todas las especialidades, personalidades, expertos, de tal manera que creo que este es un evento muy importante para pues para el derecho, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la universidad y desde luego para el país, porque tenemos que seguir avanzando en posicionar cuáles son todos aquellos factores que contribuyen a la discriminación y que hacen justamente que las sociedades no puedan alcanzar este ideal de igualdad en la diversidad que pues merecemos todas y todos. Muchas felicidades, muchísimo éxito y muchas gracias. Muchas gracias a la doctora González Contró. Quiero añadir además que este congreso fue organizado por el CIEG y por el Laboratorio Nacional de Diversidades, junto con el Instituto de Investigaciones Jurídicas, junto con el CUEC. Quiero dar un reconocimiento particular a la doctora Lucía Núñez, quien es coordinadora junto con su servidora de este congreso y de todo el trabajo que ha dado y la fundamentación misma teórica que le ha ido dando. Ahora, si me lo permite, tiene la palabra a la maestra Margarita Cortés de la Secretaría de Hacienda, quien es también más que coorganizadora, es coorganizadora de este evento. Perdón. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Integrantes del Presidium, participantes del Congreso, Lucía, Rafael y Lucía Núñez, muchas gracias. Gracias por compartir el camino en cualquiera de las coordenadas donde nos hemos encontrado. Es para mí un honor estar con ustedes y representar a una institución que tal vez ustedes podrían preguntarse, bueno, pues ¿qué hace la Secretaría de Hacienda en un foro como este? Yo quisiera contarles que la Secretaría de Hacienda prioritariamente es conocida por el tema presupuestal, labor nada sencilla, pero la Secretaría es más que eso. La Secretaría es inclusión financiera, es evaluación, es cultura. El viernes pasado el presidente inauguró el nuevo Museo de Sitio dentro de Palacio Nacional y estará a nuestro resguardo. Pero prioritariamente también la Secretaría de Hacienda, al estar conformado por personas, por funcionarios y funcionarias que en promedio tienen 18 años haciendo carrera sendaria, entonces la Secretaría de Hacienda es también la igualdad de género. ¿Y por qué? ¿Y qué hemos hecho en materia de igualdad? Quisiera contarles brevemente 3 elementos desde la política pública en materia de igualdad de género que se han hecho en estos últimos 6 años. El primero tiene que ver con mayo del año pasado. En mayo del año pasado, México recibió un galardón mundial por implementar una política pública en materia de inclusión financiera de las mujeres rurales de alta y muy alta marginación en este país. A través del programa que se llama PATMIR, Programa de Asistencia Técnica al Microfinanciamiento Rural, es que se ha venido trabajando por las mujeres rurales de este país. Hoy se cuenta con una acción afirmativa en favor de ellas. Se reestructuró este programa para que en 2018 este programa gire en torno a los migrantes y a las mujeres rurales. Los resultados han sido 1.3 millones de personas rurales con orientación financiera de inclusión,
En 82% de las zonas rurales, un 59% son mujeres y el 70% son poblaciones indígenas. Ahí estamos trabajando el tema de igualdad de género, más allá del concepto, en la implementación de la política pública. Por otra parte, a finales del año pasado, Banobras aprobó una acción afirmativa en favor de la inclusión del componente de perspectiva de género en las políticas de rentabilidad flexible. ¿Qué quiere decir? Que si hoy uno de los gobernadores o algún gobierno estatal quisiera hacer un centro penitenciario para las mujeres, quisiera hacer una clínica, quisiera hacer un centro de salud, hay una tasa preferencial en el endeudamiento. Y finalmente, al interior, es que hoy contamos con una guía particular para poder incorporar la perspectiva de género en la evaluación, en los presupuestos y en otro tipo de insumos desde la cultura institucional. Esto es Hacienda. Es más allá del presupuesto, pero también es el presupuesto. Quisiera decirles que estamos enfocados en poder trabajar. Una de las preguntas que tiene este foro es la justicia con equidad de género, y en eso estamos trabajando, en poder colaborar para poder llegar a esa justicia equitativa. Muchísimas gracias, estamos comprometidas, somos unas aliadas y lo hemos hecho durante este camino y lo seguiremos siendo. Muchas gracias, Lucía. Cedo la palabra, pero antes menciono que el CONAPRED no solamente ha sido un gran aliado, gracias a ellos además contamos hoy con esta posibilidad de el apoyo de personas que son intérpretes de señas, pero hemos aprendido mucho de ellas a lo largo de este camino desde el inicio del laboratorio. Cedo la palabra a la maestra a la doctora Alejandra Haas, y le agradecemos también muchísimo todo lo que nos han apoyado, y en este año en particular con el tema de personas con discapacidad han sido unas grandes maestras. Muchísimas gracias. Bienvenida, Alejandra. Muchas gracias, Lucía, y muchas felicidades por este encuentro, el segundo que se realiza y el segundo en el que participamos con enorme orgullo, y gracias a quienes me acompañan aquí en el Presidium. Como siempre, todo lo que hacemos de la mano de la UNAM nos llena de orgullo, nos llena de entusiasmo, porque nos permite dialogar entre academia e instituciones del Estado para lograr comprender mejor estos fenómenos de discriminación que son tan complejos y tan difíciles y con tantas aristas. Y si no, basta con ver el programa de este encuentro, que se refiere a muchísimas cosas y que aborda el tema del género y la justicia desde muchísimos puntos de vista. Creo que lo primero que quisiera destacar como gran valor agregado es la posibilidad de entender esto desde la interseccionalidad, la posibilidad de hablar del género y no solo hablar, como decía la doctora González Contró, de las mujeres, sino hablar, por ejemplo, de cómo el derecho trata al ámbito familiar, de cómo se intersecta el género con el tema indígena, entre otras muchas formas, la violencia, etcétera, entre otras muchas temáticas que se abordan a lo largo de las mesas de estos 3 días de encuentro. Pero no nada más son pertenencias a ciertos grupos, ¿no?, al ámbito familiar y el género intersectado con indígenas, sino también cómo el género se intersecta, el género, la justicia y otras disciplinas, por ejemplo, el tema de la igualdad económica, ¿no?, y cómo el impacto de la desigualdad económica, cómo se refleja en la justicia y se cruza con el género. Por eso digo que me parece que haber abordado esto desde distintos puntos de vista en un programa muy amplio y sobre todo también interdisciplinario nos permite empezar a entender estas intersecciones temáticas y estas intersecciones de pertenencia a distintos grupos. Desde luego, es cierto que el género no solo se refiere a las mujeres, pero también es cierto que las mujeres han sido histórica y particularmente discriminadas por el derecho y por la justicia, ¿no? Justamente hoy en la mañana leía el artículo del ministro Saldívar que hablaba sobre una sentencia que recurrió por vía de amparo una persona, un hombre, que había violado y violentado a su esposa en distintas ocasiones y que argumentaba que la utilización de la perspectiva de género en una sentencia condenatoria ya a nivel de amparo, porque en las 2 primeras instancias a la señora no se le había dado la razón, pero finalmente condenan a este señor a 12 años de cárcel, y él recurre diciendo que la utilización de la perspectiva de género en el juicio lo había perjudicado porque lo discriminaba, porque asumía
que las mujeres eran personas en situación de discriminación y que eso de entrada ya lo ponía a él en una situación de desventaja. Y justamente nos enfrentamos de manera creciente a una resistencia a la utilización de herramientas en el juzgar, y no nada más en el juzgar, a las acciones afirmativas, por ejemplo. Nos enfrentamos a ello cuando empezamos a ver que se empieza a romper esta relación, a este ejercicio de relaciones de dominio, ¿no? Cuando el grupo privilegiado o que domina siente que en algún lugar va a perder un privilegio y entonces se nota una reacción, ¿no? Y creo que hay que estar vigilantes, ¿no? Desde luego la perspectiva de género pues ha sido un tema que ha estado muy presente en el Poder Judicial desde hace ya varios años. Se hacen muchísimas capacitaciones y esfuerzos por transmitir a todos los juzgadores la importancia que tiene esto, y la sentencia de Campo Algodonero de la Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo mucho por avanzar en el tema en México. Pero hay que estar vigilantes porque cuando los grupos privilegiados pierden el poder también desarrollan estrategias para combatir las acciones afirmativas y las medidas de igualación que precisamente sirven para poner un piso más igualitario. Por otra parte, seguimos viendo prácticas recurrentes en el ejercicio de la labor judicial, como son sentencias más largas hacia las mujeres, o multas más caras en el caso de que se les encuentre una responsabilidad. Y por otra parte, también el género tiene que ver con la diversidad sexual, y no puedo sino mencionar, porque la semana pasada además nos pronunciamos en el contexto del Día del Orgullo Gay, sobre el tema de los crímenes de odio y la dificultad que tienen las personas de la diversidad sexual de realmente lograr justicia cuando son víctimas de un delito y sobre todo de crímenes de odio, por la falta de perspectiva de género y por la falta de perspectiva de comprender que sí existen delitos motivados por un odio hacia un cierto sector de la población, y que no investigar esos delitos con una perspectiva adecuada puede significar no nada más la falta de justicia en un caso dado, que es muy frecuente, sino también la posibilidad, también frecuente desafortunadamente, y no solo en México, de juzgar a la persona equivocada, ¿no? Existe, y hemos conversado en CONAPRED con un chico que estuvo 5 años en la cárcel por el asesinato que no cometió de su pareja, porque quien lo juzgó asumió que si era la pareja y eran 2 personas gays, seguramente había sido un crimen pasional, ¿no? Y este chico estuvo 5 años en la cárcel con un proyecto de vida absolutamente destrozado por esa circunstancia. Entonces, realmente, simplemente volver a recordar, pero sé que además el tema se va a tratar aquí, volver a recordar que las personas de la diversidad sexual son particularmente pues víctimas de un sistema judicial que no considera las especificidades, y ahí quizás simplemente subrayar que las mujeres trans son personas que suelen ser víctimas de delitos y también personas que no son atendidas de manera justa por las entidades de procuración y administración de justicia. Simplemente para cerrar, quiero darle las gracias a Lucía por conducir el laboratorio de diversidades. Con el laboratorio, como ella lo dijo, hemos trabajado muchos temas y ahora estamos en un tema interesante sobre baños incluyentes, entre otros grandes proyectos. Lucía, te felicito por 2º año consecutivo, te agradezco que nos permitas acompañarte y aquí estamos siempre para lo que necesites. Gracias. Gracias a ustedes, gracias a ti, Ale, y gracias a todas las personas que están en la mesa. Este laboratorio ha podido ir siendo, porque todavía estamos en pañales, lo que vamos siendo, así que muchísimas gracias. Entre estas personas que nos han apoyado muchísimo está la maestra Nacheli Ramírez de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, y le agradecemos mucho no solo su presencia, sino todo este apoyo que nos ha ido dando desde que inició su gestión, y además felicitarla por algunas de las medidas que compartimos con ella que ha tomado respecto a temas que nos conciernen directamente. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias. ¿Sí se oye? Sí, demasiado. Para mí es un gusto estar de entrada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Comentaba con Pedro Salazar que
que este espacio y el instituto es una vanguardia en la universidad en términos de cómo se abre a diferentes públicos, cómo rompe con estas construcciones permanentes sobre que los investigadores están acá y todos los demás, el pueblo, estamos de este lado. Y creo que los esfuerzos que hace a través de diplomados, actividades, foros y espacios como estos que nos congregan a academia, a organizaciones y a instituciones, hablan de eso. Por lo tanto, pues me da muchísimo gusto y además ver este auditorio totalmente renovado, rompiendo también con estas visiones tradicionales de que los abogados solamente andan de traje, ¿no? Me da muchísimo gusto estar aquí y que este congreso tenga una segunda edición. Los esfuerzos de Lucía Rafael, de su equipo, de Lucía Núñez y de todos quienes desde la universidad se suman a esto, que básicamente tiene mucho sentido y no voy a repetir porque coincido en todo de lo que mis antecesoras comentaron. Estos 3 días, lo que vamos a vivir y lo que vamos a tener oportunidad de reflexionar tiene que ver con un atributo fundamental de los derechos humanos, que es la universalidad. Parece fácil, pues todos los derechos para todos, ¿no? Y exactamente lo que se discute aquí es que cuánta dificultad hay exactamente para acceder a la universalidad, desde, en este caso, el juzgar, desde el planteamiento legal, pero también desde las políticas públicas y desde cómo accedemos, ¿no? Parte del asunto de la discusión de la universalidad, y aquí en el programa está perfectamente claro y ya lo mencionó Alejandra, tiene que ver con estas miradas además de interseccionalidad. Es el género, sí, pero el género sumado también a otras barreras que lo que hacen es no permitir la universalidad de los derechos humanos. Y estas barreras, pues ya se mencionaron, tienen que ver con preferencias, tienen que ver con orientaciones, tienen que ver con características que están cruzadas primordialmente por la desigualdad, ¿no? Y están cruzadas primordialmente por la visión del poder, ¿no? Y están cruzadas básicamente por estas miradas que no nos permiten y no permiten al Estado concluir y poder hacer garante exactamente de los derechos humanos, básicamente en este punto fundamental, que es que tienen que ser universales. Ya se mencionaba, el sistema de justicia es malo para todos y todas, pero cuando metemos y vemos las perspectivas en niños migrantes, en personas de diversidad sexual, en las mujeres, en las adolescentes y los adolescentes, esto se refuerza y adquiere características más mayúsculas. Estamos frente apenas ahorita, por ejemplo, de que en este mes, esperemos que en esta semana, se emita, en este mes, más bien, este mes se emitiera apenas la sentencia para Valentina, ¿no? Después de 16 años, y básicamente lo que estamos viendo ahí exactamente es de lo que va a tratar estos 3 días. Es una mujer, pero no nada más una mujer, es una mujer indígena, no nada más es indígena, es pobre, y todo esto suma a que el sistema de justicia, que tiene defectos, pues se vea básicamente afecte de mayor medida exactamente en estas diversidades. Y ya lo decían también, no nada más es justicia, también, por ejemplo, acciones afirmativas. Ahora que compartía Alejandra lo que el ministro Saldívar escribía, estaba refiriendo que nosotros somos víctimas de, no sé si se llama bullying de internet, ¿no? Con una persona que casi por lo menos cada semana acusa a la Comisión de Derechos Humanos de discriminatorio, que nosotros discriminamos en la medida en que promovimos en el metro la separación de algunos vagones para mujeres, y que eso es discriminatorio
porque pues ¿por qué tenemos vagones especiales para mujeres en el metro? ¿No? Y nosotros somos cómplices de eso. A eso va exactamente en términos de todo lo que tenemos que sumar en una perspectiva que tal pareciera que la damos por sentada, y no es cierto. Todas estas lógicas de la, entre comillas, ideología de género y ciertas, digamos, culturalmente extendidas expresiones de interpretación de lo que es esto, pueden representar retrocesos, y eso sí sería muy grave. Entonces, espacios como este, como el que el Congreso nos convoca, por eso son valiosos y por eso son importantes, y desde la Comisión de Derechos Humanos, naturalmente, seguiremos acompañando este tipo de procesos en lo que nos toca, y acompañando no nada más desde la ciudad, sino para conformar una lógica de pensamiento que permita seguir avanzando, básicamente pues para ver cumplidos los derechos humanos de todas y todos. O sea, muchísimas felicidades y ahí nos vemos mañana. Aprovechamos el anuncio, precisamente nuestra conferencia magistral la impartirá la maestra Nacheli Ramírez sobre el tema de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Michel de Montaigne decía que las verdaderas grandes ideas tenían que venir desde los márgenes. Es muy interesante porque a pesar de que aquí están representadas personas que representan a la institución, su trabajo, en muchos sentidos, como la de muchas juezas que tenemos el honor de contar con su presencia en este momento, se ha convertido en una forma de marginalidad, porque es a poder utilizar en los espacios institucionales, me refiero, porque saber utilizar la perspectiva de género para cambiar las cosas en el derecho desde adentro. Y en ese sentido quiero darle la bienvenida a la jueza Yasmín Barrios, a Daniela, a Gabriela Arcles, que nos acompañan el día de hoy. Son personas que desde cada una, desde sus trincheras, está trabajando sobre estos temas, y efectivamente el género no puede ser más que transversal, no puede ser más que interseccional, y es maravilloso pensar que la justicia misma tiene esas fracturas desde donde podemos colarnos para hacer ese tipo de cambios, aunque eso a veces cueste un poco, incluso a quienes están trabajando desde adentro y también quienes están trabajando desde afuera. Quiero darle la bienvenida también a una gran aliada desde el CIEG, es la secretaria académica del CIEG, viene en nombre de Ana Buquet, la directora, pero también es una persona con la que hemos trabajado muy de cerca. De hecho, el viernes viene a una conferencia que va a dar dentro de un seminario que tenemos que se llama Ética, Subjetividades y Género, por si quieren acompañarla. Y por el día de hoy está en su papel de secretaria académica del CIEG y le damos la bienvenida. Elena López. Bueno, pues muchas gracias por la invitación de estar aquí con el resto de representantes de las instancias convocantes también de este evento. Lo primero que quisiera hacer es algo a lo que ya se han referido mis colegas en la mesa, y es subrayar mucho el excelente trabajo en la coordinación académica, que yo también como académica metida también muchas veces en este tipo de organización de eventos sé que no es nada fácil. Volver a repetir los nombres de quienes son las coordinadoras académicas, las responsables de todo este entramado para estos 3 días, que son la doctora Lucía Rafael, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la doctora Lucía Núñez, que está al otro extremo de la mesa, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Género, al que, como decía mi colega Lucía Rafael, represento hoy aquí. Y muy brevemente señalar, se podrían decir varias cosas sobre el diseño, la elaboración académica e intelectual de esta propuesta, pero me gustaría subrayar o enfatizar 3 de una manera muy puntual.
Una a la que también se han referido varias de mis colegas en la mesa, que tiene que ver con el tema de la interseccionalidad, con la idea de entender que el género, esa cosa que la gente que nos dedicamos a esto a veces definimos desde distintas dimensiones, puntos de vista, de maneras muy sofisticadas, pero básicamente lo que significa es el hecho de haber sido socializadas como varones, como hombres o como mujeres, está inevitablemente cruzada con otras variables sociales, no siempre de tipo opresivo, pero muchas veces que son, digamos, como motivo de acumulación de subordinaciones. Entonces, creo que es un gran mérito el no nada más centrarse en lo que en sentido estricto se llama género, sino cruzarlo con efectivamente otro tipo de vectores sociales, como pueden ser notablemente la raza, la clase social, la orientación sexual, etcétera. Algo a lo que también se ha referido varias colegas en la mesa y que a mí en particular, por el tipo de perfil académico que tengo, me parece muy estimulante, tiene que ver con la aproximación interdisciplinar. En estos 3 días, en las conferencias magistrales y en las distintas mesas, van a haber colegas especialistas, activistas, artistas, académicas, desde luego, que trabajan desde ámbitos como el derecho, la antropología, la filosofía, el periodismo, y haber cruzado estas distintas miradas disciplinares de una manera productiva y de una manera interesante, les aseguro también desde mi experiencia académica que no es nada fácil. También me resulta, es otra dimensión de este enfoque interdisciplinar, me resulta particularmente estimulante que creo que en la temporalidad de estas 3 jornadas tiene que ver en las tardes o se ha ubicado en las tardes, tiene que ver con la combinación del formato convencional de las mañanas, de conferencias magistrales y de mesas de ponencias y de discusión, que por otro lado no tienen absolutamente nada de malo. Soy una gran defensora de los formatos convencionales, desde luego siempre que haya cosas interesantes que decir, y sin duda las va a haber en todas las mañanas de estos 3 días, pero también soy una gran partidaria de combinar las aproximaciones, digamos, más a las que estamos más acostumbradas en este tipo de eventos como es este Congreso Internacional, desde formatos que son un poco, ¿cómo llamarlos? No sé si alternativos, pero desde luego complementarios, ¿no? Me parece extraordinariamente estimulante, creo que son 2 talleres los que están planteados y también un ciclo de cine-debate. Y la otra cosa a la que quisiera referirme, y a mí particularmente como académica de la UNAM, me resulta también muy estimulante y muy definitivo, muy crucial, es que la academia no sean espacios, las instituciones de educación superior, ensimismados en la producción de conocimiento, es decir, que la producción de conocimiento esté orientada a lo que de alguna manera se llama investigación aplicada, y de una manera mucho más, digamos, coloquial o informal, tiene que ver con la idea de que temas tan importantes, de tanta urgencia social, como los que se van a plantear aquí en el cruce entre la cultura jurídica, la práctica jurídica, los derechos humanos, las relaciones de género, incidan en la transformación social, ¿no? Entonces, bueno, les deseo, nos deseo, porque a pesar de la carga de trabajo, sin duda me parece fundamental acompañarlos aquí en las ocasiones en las que pueda, pues nos deseo unas jornadas muy productivas e interesantes. Muchas gracias. Gracias, Elena. Y referente a lo que Elena acaba de decir, otra de nuestras grandes aliadas, o aliados, porque es el Centro de Estudios el CUEC,
Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, con quienes hemos estado trabajando desde hace un buen rato, quien le da este sentido al Laboratorio Nacional Diversidades, que siempre ha buscado tener uno de sus columnas centrales es el arte, y la doctora Mari Carmen de Lara nos ha permitido no solamente tejer este cinedebate que fue organizado entre las dos instancias, donde estarán presentes, de hecho, es la proyección de 6 cortometrajes divididos en 2 cinedebates, y estarán presentes tanto los productores como las directoras, como algunas especialistas en género para poder platicar, y son cortos que hablan específicamente del tema del acceso a las mujeres a la justicia. Y bueno, agradecerle a Mari Carmen todo su apoyo. Ya estamos inventando muchas cosas más hacia adelante que seguiremos haciendo, y darle la bienvenida, le cedo la palabra a la doctora Mari Carmen de Lara. Bueno, muchas gracias. Yo todavía no soy doctor, en el cine todavía no hay doctores, pero en un ratito habrá. Pero sí soy cineasta y agradezco muchísimo que organicen esto las dos Lucías y que se colabore de esta manera en la UNAM, porque cada vez es más urgente que la sociedad esté empapada y pueda entender cuáles son los procesos. Y en ese sentido creo que el cine ha sido una herramienta fundamental. Hace casi 30 años fuimos las mujeres del colectivo Cine Mujer egresadas del CUEC quienes nos empezamos a ocupar de temas que tenían que ver con lo jurídico, es decir, la interrupción legal del embarazo, la violación, una serie de temáticas que empezamos a explorar en nuestras películas que nos permitían acercarnos, pero todavía de una manera donde estábamos empezando a investigar y no contábamos con esto que ahora cuentan las jóvenes del CUEC, que es poder intercambiar conocimientos tanto con el CIEG como con el Laboratorio de Diversidades, como con los estudios que hay aquí en relación a los temas de género y de discriminación, y creo que en ese sentido modificar la cultura es un camino muy largo, pero el cine evidentemente nos ha mostrado que solo a partir de tocar a veces la emoción y transmitir los contextos de vida de las personas, podemos también influir en una reflexión. Esperemos que la influencia sea un cambio, pero eso es un poco más complejo. En ese sentido, el hecho de que se abran estas exhibiciones también nos hace fomentar cada vez más que utilicen estas herramientas ustedes que se dedican a la formación en algunos casos o en las distintas instituciones donde cuando hablamos de perspectiva de género, pues muchas veces que llegamos a exhibir una película, efectivamente o se refieren a que trabajan con muchas mujeres y por eso son incluyentes, o se refieren únicamente a que les caen bien los hombres y por eso no son feministas. Y en ese sentido creo que por eso el cine tiene que acercar estas otras temáticas. Creo que ha habido pues grandes películas y no es casual que quienes las han abordado básicamente hayan sido mujeres egresadas de la UNAM, mujeres después egresadas también del Centro de Capacitación Cinematográfica, pero que son mujeres que plantean un cine o ahora también muchas otras perspectivas de género que también plantean un cine que cuestiona la sociedad, pero que le permite reflexionar. Esto no es el cine comercial, al contrario, el cine ha sido quien también ha permitido que se introyecten estos valores de mujeres como objeto. Entonces, por lo mismo, yo creo que sí es muy importante que este tipo de espacios nos vuelvan a llevar a lo que está haciendo mucho el instituto, que es visibilizar lo que hacemos en distintos espacios de la UNAM. Y bueno, yo agradezco estar aquí y agradezco que esta tarde y estos días nos acompañen un ratito en el CUEC y ojalá vayan más seguido a todos los eventos que hacemos para que vayan conociendo los trabajos que las estudiantes del CUEC están abordando. Así que muchísimas gracias. Pues
Pues llegamos ahora sí que al final del principio. Ya comenté al principio que debemos al doctor Salazar, aunque él no lo va a aceptar, todo esta apertura del Instituto de Investigaciones Jurídicas para estos temas, todo el apoyo incondicional que hemos recibido. La palabra aliado la he dicho mucho en esta mañana, pero si alguien ha sido aliado de nuestros temas desde lo jurídico, desde lo constitucional, desde la filosofía política, ha sido el doctor Salazar, y es para nosotros un gusto y un honor que nos acompañe en este inicio. Muchas gracias. Bienvenido, doctor Salazar. Al contrario. En verdad, muy buenos días a todas y a todos ustedes. Bienvenidos al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Margarita Cortés, gracias por estar aquí. Hacemos muchos eventos en los cuales la vinculación entre otras instituciones tienen que ver también con las instituciones del Estado encargadas de las cuestiones económicas, financieras, etcétera. Y el hecho de tener, en este caso, una vinculación con la Secretaría de Hacienda en estos temas es particularmente relevante. Aprovecho para pedirle que me haga el favor de darle un mensaje al secretario. Es decir, que necesitamos ratificar el Tratado 89 de la OIT para las trabajadoras domésticas. Es urgente y creo que en eso la Secretaría de Hacienda puede ser una aliada muy importante. Mónica González Contró, la abogada general de la universidad, que es colega investigadora de este Instituto de Investigaciones Jurídicas y quien ha llevado indiscutiblemente con el acompañamiento y en coordinación con el rector Enrique Graue, uno de los momentos yo creo que más importantes de construcción normativa y de liderazgo institucional para todo lo que tiene que ver con los temas de género en la UNAM. Mónica, yo creo que lo que han hecho, lo que siguen haciendo, en verdad, sentará las bases para que en estos temas nuestra universidad sea un referente y transforme todo lo que tiene que transformar. Así que en esta ocasión, no solo gracias por estar aquí en tu casa, sino gracias también por todo lo que han hecho en esta materia. Alejandra Haas, Ale es aliada, Ale es cómplice, Ale es una llamada telefónica constante para pensar, imaginar y encontrar solución a temas que tienen que ver con la discriminación en México. Gracias, Ale, además, porque has sido también promotora y has tenido una vinculación intensa con el Laboratorio Nacional de Diversidades, que tiene sede en este instituto, que es un proyecto de la Coordinación de Humanidades, pero que sin aliados institucionales no sería viable desde el punto de vista objetivo y desde el punto de vista práctico. Así que muchísimas gracias en esta ocasión, sobre todo por la vinculación en ese tema. María del Carmen, al contrario, la verdad es que los agradecidos somos nosotros por permitir que en esta otra arista, en la cual además han sido muy insistentes el equipo del Laboratorio Nacional de Diversidades, estos temas se aborden también desde una perspectiva de arte, pero también de arte que es cultura, de arte que es denuncia, de arte que al mismo tiempo va construyendo una narrativa en paralelo a lo que solemos hacer además en el área, en nuestro caso sobre todo vinculada con la dimensión jurídica. Una dimensión jurídica que es muy limitada si solo se reduce a las normas y al derecho. Si el derecho no se mira en su interacción con otras esferas de lo social, termina siendo únicamente una narrativa muy plana y además potencialmente muy conservadora. Y lo que tenemos que entender es al derecho en interacción en otras disciplinas para que sea un instrumento de transformación, en este caso de transformación de prácticas, de inercias, de tendencias, en uno de los temas que más nos debe preocupar a todos, que es el de la genuina igualdad sustantiva, en este caso, entre todos y todas, no solo hombres y mujeres, incluso romper con esta cuestión binaria y colocar en el centro de la ecuación a todo lo que es las otras diversidades que son fundamentales. Elena López, el CIEG, ya no puede, el CIEG es nuestro aliado, lo ha sido y lo ha sido siempre, y esta vinculación intra-universidad tiene un valor enorme. Además, lo que ustedes han logrado hacer al cambiar incluso de programa a centro ha sido también simbólicamente muy importante, porque ha sido recordarnos la importancia que los estudios de género deben de tener en toda universidad digna de ese nombre. Lucía Núñez, aliada y además en este caso coordinadora y también promotora de estas actividades. Muchas gracias en verdad por desde el instituto y con el instituto organizar en coordinación con nuestros proyectos institucionales actividades como este congreso. De Nayeli Ramírez, ¿qué les digo?
es en verdad una compañera de viaje de este instituto desde hace mucho tiempo y es en gran medida ella, junto con quienes me acompañan hoy en el Presidium, quienes permiten y quienes potencian que el Instituto de Investigaciones Jurídicas sea un centro de investigación sin duda de cuestiones vinculadas con el derecho, pero también sea una plataforma de exposición, de exhibición y de difusión de otra gran cantidad de temáticas, en este caso como las que tienen que ver con esto. Y además no es de ahora, no es de que es presidenta de la comisión, sino es de tiempo atrás que ha estado siempre presente y en una vinculación muy asidua, además con programas y proyectos institucionales coordinados, entre otras, por Lucía Rafael. Lucía no solo es la organizadora de este evento, que además debo decir que cada vez lo hace con mayor, digamos, conciencia de la importancia que tiene esta temática, sino que ella ha llevado el liderazgo y ha construido con su equipo de trabajo, a quienes también les agradezco, la identidad del Laboratorio Nacional Diversidades. El laboratorio era, como todas las cosas, una simple idea, una idea que tenía que ver con encontrar cuál era una temática en la que pudiéramos conjugar y reflexionar sobre temas que tenían que ver con exclusión, con violencias, con derechos humanos, y encontramos en la diversidad ese nicho conceptual. Pero ese nicho conceptual era solamente eso, y lo que han logrado hacer ustedes es convertirlo en un proyecto con iniciativas, con actividades, con manifestaciones, con muestras, y eso lo agradezco mucho, porque hoy el laboratorio es una realidad gracias a que ustedes le dieron cuerpo y le dieron vida. Así que felicidades, Lucía, felicidades por organizar este evento. No digo más porque lo que he querido hacer al presentar a todas las colegas que están en la mesa es reconocer a este abanico de mujeres talentosas, brillantes, líderes y que además en sus áreas son sin duda un referente y un modelo y un ejemplo. Así que muchas gracias, muy buenos días y mucho éxito en los 3 días de trabajo. Y nos ponemos de pie, por favor. Siendo las 10 en punto, justo antes de iniciar la conferencia de nuestro querido amigo Roberto Gargarella, imagino que desde Buenos Aires estará Roberto, inauguro formalmente el 2º Congreso Internacional Buenas Prácticas en el Juzgar, el Género y los Derechos Humanos. Bienvenidas, bienvenidos a este Instituto de Investigaciones Jurídicas.